Saludos en el nombre del Señor Jesús y bienvenidos a esta séptima sesión de este curso de introducción a la hermenéutica. Y bueno, en esta hora estaremos hablando acerca de asuntos de traducciones. Y quiero comenzar hablándoles acerca de unos principios generales en la interpretación bíblica. La interpretación bíblica, en primer lugar, debe de estar basada en la intención de significado del autor, no del lector. Eso es sumamente importante. Nosotros necesitamos extraer el mensaje del escritor, no lo que nosotros querramos interpretar basado en nosotros como de nuestra óptica como lector, sino tenemos que extraer lo que quiso decir el autor del pasaje bíblico. Esto significa que el lector debe de ir a la raíz, debe ir al contexto, debe de ir a la historia, a la cultura y, por supuesto, la gramática y las formas de literatura en las que el autor se encontraba en el momento en que escribió. La ayuda de comentarios bíblicos, por supuesto, y leer otras traducciones en el idioma castellano de la Biblia, así como también indagar en diccionarios bíblicos, en mapas de la región, durante la época en la que el texto fue escrito, pues nos va a ayudar a poder tener una mayor claridad del texto en cuestión. En segundo lugar, o el segundo principio de interpretación que quiero comentarles es que toda interpretación bíblica tiene que ser hecha en el contexto del pasaje en cuestión. Recuerde que el contexto determina el significado del texto. El contexto cercano es el que nos da el peso mayor a esa interpretación. Y esto hace, por supuesto, esto hay que hacerlo indagando en el contexto de la oración escrita antes o después. En muchas instancias hay que mirar no solamente las oraciones escritas antes o después de ese texto, pero debemos de aún más adelante mirar el párrafo anterior y el párrafo posterior. Y luego observar el capítulo en cuestión, capítulos anteriores quizás, capítulos posteriores, y luego, por supuesto, el libro y su autor. Esos son consejos sumamente importantes a la hora de nosotros enfocarnos en lo que es la interpretación. El tercer punto que quiero traerles concerniente a estos principios, o el tercer principio general en lo que es interpretación, es que usted trate de interpretar la Biblia en forma literal, permitiendo el uso normal del lenguaje figurativo. Es decir, comience el proceso interpretativo mirando el texto en forma literal. Y si el pasaje no hace sentido, entonces deberá examinar qué lenguaje figurativo tiene. Por ejemplo, Isaías, capítulo 55, verso 12, nos dice que los árboles del campo aplaudirán. Y sabemos que en forma literal, pues los árboles pues, no aplauden. Así que pues debemos de mirarlo literal, pero luego de eso, si no hace sentido, pues sencillamente nosotros tenemos que buscar qué lenguaje figurativo pues tiene. El otro principio que es sumamente importante tener en consideración en el momento de interpretación es utilizar a la misma Biblia para que ella se interprete a sí misma. Y eso, digamos, es uno de los principios fundamentales de todo trabajo interpretativo o cualquier tipo de trabajo hermenéutico. Si usted puede interpretar pasajes difíciles utilizando otras ayudas, pues por supuesto, claro que sí. Pero trate de mirar a ver si la Biblia misma le puede dar la interpretación o el contexto. Casi siempre, mi experiencia personal es que el contexto me lleva a poder llegar a esa interpretación bíblica siempre y cuando pues, no haya circunstancias obscuras en la lectura. El otro punto es que nosotros tenemos que entender que la interpretación debe de distinguirse de la aplicación. Son dos cosas muy diferentes.
Donde usted encuentre una interpretación que sea, digamos, histórica, allí podrá encontrar aplicaciones que usted pueda aplicar en su contexto personal en el día de hoy. Así que construya un puente entre lo que es la interpretación original y su contexto en el día de hoy. Por ejemplo, María perfumó los pies de Jesús con un perfume costoso. Y esto pudiera aplicarse en nuestro contexto en cómo nosotros damos al Señor en forma sacrificial. Así que esa quizás es una de las formas de poder interpretar textos que quizás usted, en términos de la aplicación, se encuentre usted un poco desconcertado o quizás piense que es un poco complicado poder conseguir una aplicación a ese texto bíblico en particular. Otro principio importante es que tenemos que ser sensitivos a las realidades del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento y digamos a las similitudes y diferencias entre el pueblo de Israel de la Biblia y la iglesia en el día de hoy. Así que hay promesas que fueron dadas por Dios únicamente al pueblo hebreo. Ejemplo de eso, digamos, es la promesa que Dios le dio al pueblo de Israel de darle la tierra de Canaán. Eso fue una promesa para el pueblo hebreo, para el pueblo de Israel. La tierra de Israel pertenece al pueblo judío. Y eso Dios solamente se lo dio al pueblo hebreo, no fue a los gentiles. Así que tenemos que entender esas distinciones entre lo que Dios ha plasmado en las Escrituras en términos de lo que es únicamente a las personas de aquel entonces, quienes fueron los lectores originales, y nosotros en el día de hoy. También les invito a que sean sensitivos a la literatura que usted está estudiando. En la Biblia tenemos leyes, narrativas, tenemos historia, tenemos sabiduría, tenemos poesía, hay parábolas, hay epístolas y también tenemos escatología. Así que cada aspecto literario que hemos mencionado es determinante en una buena interpretación de las Escrituras. Ahora bien, vamos a pasar brevemente a lo que es interpretación versus traducción. Y vamos a dedicar el resto de este video a hablar acerca de los aspectos de la traducción. Existen, digamos, unas diferencias marcadas entre lo que es interpretación y traducción. Los intérpretes traducen lo que está escrito en forma inmediata en muy poco tiempo. Ejemplo, usted lee un pasaje bíblico y en el peor de los casos, en unas horas usted podrá tener, digamos, una interpretación de lo que el escritor dejó plasmado en la Biblia, basado en el contexto y en la aplicación para nosotros en el día de hoy. En cuanto a lo que es la traducción, ya entonces la historia cambia un poco. La traducción es una labor mucho más tediosa. Por ejemplo, quienes escriben comentarios bíblicos hacen el proceso de traducción desde los idiomas originales en los que la Biblia fue escrito, que fueron el hebreo, el arameo y el griego koiné. O digamos, lo más cercano al idioma del comentarista bíblico. Y dicha labor, por supuesto, pues requiere dedicarle muchísimo más tiempo que la simple interpretación de un pasaje bíblico. Y de ahí es que surge entonces la pregunta de por qué necesitamos traductores bíblicos. Bueno, sí, hay una urgencia de tener traductores bíblicos. No todo el mundo se dedica a esto y yo puedo entenderlo porque no todo el mundo tiene la habilidad o el talento de poder dedicar sus estudios a los idiomas antiguos. Estamos hablando de que cuando hablamos de hebreo, no estamos hablando del hebreo moderno que se habla en Israel en el día de hoy. No estamos hablando del arameo, porque el arameo, bueno, aparte de que hay ciertas comunidades cristianas en el Medio Oriente quienes todavía dan sus cultos en el idioma arameo, como es la iglesia siriaca, pero básicamente el idioma arameo está casi extinguido. Y en el término de lo que es el griego, pues también el griego tiene la misma situación que el hebreo, en el sentido de que el idioma griego que se habla hoy en Grecia no es el griego
bíblico, o el griego que le llamamos griego koiné. Así que hay unos grandes desafíos en los momentos de nosotros hacer traducción. Así que hay una imposibilidad casi absoluta de que todos los cristianos en el mundo puedan, digamos, aprender hebreo, arameo y griego, porque no todo el mundo tenemos por ejemplo, yo soy uno de ellos, que no tengo la habilidad de memorizar mucho y no tengo tampoco la habilidad en cuanto a los idiomas. Hablo inglés, me tocó aprender a hablar inglés y fue un proceso de más de 30 años para llegar a donde he llegado. No ha sido nada fácil porque mi cerebro no está conectado en cuanto a la habilidad de los idiomas. En cambio, pues yo sé de personas que tienen la habilidad de aprender idiomas fácilmente. Así que eso ya es un ejemplo de que sin un idioma moderno tenemos esa situación. Imagínense en lo que es los lenguajes que ya son básicamente casi extinguidos, que son difíciles por el hecho de que ha habido evolución en esos idiomas a los que tenemos hoy día. Y la Biblia en su forma original fue escrita por supuesto, en un idioma o idiomas antiguos. Así que no todos vamos a aprender a hablar el antiguo hebreo y el antiguo griego y el arameo. Así que eso tenemos que llegar a esa conclusión todos, ¿no? Dios nos da la revelación de su palabra en 3 idiomas y esto entonces pues abre las puertas para que se pueda entonces traducir en múltiples idiomas. ¿Qué quiero decir yo con eso? Que la mayoría de las religiones del mundo, particularmente hablando de lo que es el Islam, por ejemplo, el Islam, cuando usted va a leer el Corán, yo sé que en las mezquitas en Estados Unidos se regalan copias del Corán en el idioma inglés y en el idioma castellano. De hecho, yo tuve un Corán, una versión del Corán en el idioma español, que me regalaron en una mezquita. Sin embargo, la realidad es que si usted es un musulmán, usted no puede leer las escrituras sagradas islámicas en el idioma natal suyo. O sea, si usted es latinoamericano o si usted es de Iberoamérica, no puede leer, y si fuera usted un musulmán, usted no puede leer las escrituras sagradas en el idioma castellano, lo tiene que hacer en el idioma árabe. Entonces tenemos gente de diferentes partes del mundo que no son del habla árabe, quienes han tenido que por lo menos navegar ese aspecto, porque el requerimiento que tiene el Islam es que las personas tienen que leer el Corán en el idioma árabe. Así que si usted es turco, los turcos no hablan árabe, los turcos hablan el idioma turco, pues tienen que aprender árabe en términos de la lectura del Corán. De la misma forma, si usted es de Indonesia, que Indonesia es el país musulmán más grande del mundo, y el idioma de Indonesia pues no es el árabe, así que la gente de ese país han tenido que ir a aprender un poco del idioma árabe para poder leer las escrituras sagradas del Islam. De la misma forma, otros países, inclusive en los Estados Unidos, Latinoamérica, pues tenemos ese gran desafío en términos de lo que es las lenguas árabes para poder leer el Corán. De la misma forma, no solamente en el Islam tenemos esa situación, sino en la mayoría de las religiones, en el idioma, en el judaísmo. Pese a que nosotros tenemos el Antiguo Testamento, el Tanaj, en nuestro idioma, la realidad es que cuando usted va a una sinagoga va a ver que aún el que no sabe bien un poquito de hebreo tiene que hacer esa lectura de la Torá semanal en el idioma hebreo. Pero en el cristianismo tenemos, por supuesto, hubo por muchos años esa imposición del catolicismo romano de que tenía que hacerse todo en el idioma latín. Yo por lo menos no pude ver eso. Como lo decimos los puertorriqueños, yo soy de la época de Menudo para acá. Así que con eso lo que quiero decir es que pues, antes, en la época de mis padres, la misa en las iglesias católicas en Puerto Rico, pues las hacían en el idioma latín, porque esa era la imposición de la iglesia de Roma. Las enseñanzas bíblicas eran todas en ese idioma. La gente iba a la misa y no entendía nada por el hecho de que todo era en un idioma
que no era compatible con la lengua materna de los habitantes. Y esa historia la podemos hablar alrededor del mundo, porque era una orden general que venía desde Roma al resto del mundo con respecto a el culto en las iglesias católicas. Sin embargo, hoy día pues ya vemos que eso ha cambiado y que en cada país la misa se celebra en el idioma nativo, en la lengua nacional o las lenguas nacionales, porque hay países que tienen más de un idioma de cada país o de cada región. ¿Y por qué se ha hecho eso? Porque el protestantismo básicamente fue el que rompió ese parámetro, porque se entiende la perspectiva histórica bíblica de que Dios ha querido comunicar su mensaje en la lengua la cual pues viven las personas en ese lugar. Y pese a que el idioma predominante en los tiempos bíblicos era, digamos, el hebreo, pues a Dios le plació el que hubieran aspectos en el idioma arameo, que era un idioma común, y también para el Nuevo Testamento fue básicamente escrito en el idioma griego, quien vendría siendo lo que es el equivalente a lo que hoy día es el idioma inglés. Usted va a cualquier parte del mundo y si usted habla inglés, pues puede sobrevivir. De la misma forma, en aquel tiempo, el que hablara griego, en el tiempo greco-romano, pues por supuesto, podía tener una vida bastante normal. Y eso es lo que vemos nosotros en esto, que se abren las puertas para que podamos traducir la palabra de Dios en múltiples idiomas. Y nuestra fe está basada en el conocimiento de las Escrituras. Y debido a ello, pues tenemos que tenerla en los idiomas que las personas entienden. Dios nos ordena a que leamos las Escrituras. Y por eso fue que personajes como Wycliffe o personajes como Lutero decidieron romper con esos esquemas de idiomas y escribir o traducir la palabra de Dios a la lengua o el idioma de los lugares donde ellos se encontraban. Así que esto es posible, lo que es el que podamos leer las Escrituras gracias a la traducción. La Biblia tiene que leerse tanto en privado como en público para beneficio del pueblo y esto se obtiene mediante el proceso de traducción. Históricamente, pues la iglesia primitiva enseñó las Escrituras en el idioma de los locales y eso pues permitió el que la Biblia o la versión del Antiguo Testamento Septuaginta, que era en griego, se hiciese muy popular entre los creyentes gentiles. Ahora bien, en estos momentos existen unos 7.000 idiomas en el mundo. Y de estos idiomas, solamente 2.735 idiomas tienen una copia de la Biblia. Y esto representa un gran desafío para los traductores bíblicos. Un traductor debe de dedicar años de estudio a aprender los idiomas en los que la Biblia fue escrita. Algunas personas se concentran en el idioma griego, otros en el hebreo, y muy pocos se especializan en lo que es el idioma arameo. El trabajo de traducción es uno que es sumamente delicado, debido a que no solamente el traductor tiene que cumplir con todas las reglas de interpretación bíblica, sino que también tiene que prestar atención a traducir el contenido palabra por palabra en forma clara y precisa, de una forma fideligna, desde el idioma original al que se va a traducir en una forma que el lector pues, pueda comprender. El hecho de que los idiomas bíblicos son lenguas antiquísimas pues complican mucho más todo ese proceso. Ahora bien, hay unos principios lingüísticos básicos que debemos de prestar atención. Primeramente, tenemos la lingüística como una empresa descriptiva. Es decir, la lingüística describe cómo el lenguaje es verdaderamente utilizado. En otras palabras, quienes hablan ese idioma determinan el significado
de las palabras. Otro principio es que el significado pues, reside no en el nivel de las palabras de las personas, sino en las grandes frases, en las grandes oraciones y en los discursos. Y debido a ello, las grandes frases y discursos que se encuentran en documentos originales de las Escrituras son traducidos en una manera entendible para el lector en el idioma que sea, en el caso nuestro, pues el idioma castellano. Otro principio es que el significado de una palabra individual puede tener una cantidad de significado. Y esto presenta, digamos, un desafío lingüístico, ya que los idiomas modernos de nuestros tiempos también tienen más de una palabra para distinguir las cosas. Déjeme decirles que ese ha sido uno de los desafíos, particularmente si usted es una persona que emigra de un país a otro, va a encontrar. Hay palabras en el idioma español puertorriqueño que son muy diferentes a la forma en cómo se habla en Argentina o en Colombia o en Costa Rica o en España. Y debido a eso también tenemos expresiones coloquiales, las cuales quizás en algunos países son malas palabras, pero en otros no lo son. Y esto siempre trae ese choque, porque claro, por decir una persona de algún país, Venezuela por ejemplo, no se enojen conmigo los venezolanos, pero un ejemplo. Yo voy de Venezuela y llego a España y comienzo a escuchar una serie de palabras que en Venezuela son malas palabras y yo pues como venezolano que tengo una idiosincrasia venezolana, tengo un bagaje cultural venezolano, pues cuando llego aquí me voy a escandalizar de la forma en cómo se habla algunas palabras que yo en mi cultura he considerado como malas palabras, pero en la cultura de este país no son malas palabras. Y de la misma forma, a la hora de hacer traducción bíblica, tenemos el mismo gran desafío. Vemos que el significado de una palabra individual pues, puede tener una cantidad indefinida de significados y esto presenta un desafío lingüístico gigantesco, ya que los idiomas modernos de nuestros tiempos pues tienen más de una palabra para distinguir las cosas. Y no solo los idiomas hebreo, arameo y griego han evolucionado, pero también nuestro idioma español se encuentra en constante evolución. Así que entonces eso añade un poco más a estos grandes desafíos lingüísticos. Ahora bien, ¿qué problemas nosotros podemos ver en el proceso de traducir textos antiguos? Bueno, el proceso de traducción de las escrituras es uno, por supuesto, emocionante, pero a la misma vez es extenuante, debido a los retos lingüísticos que no les permite poder hacer una traducción de la Biblia en un 100% como deseamos que tuvieran. Así que no es lo mismo traducir algo del idioma castellano moderno de hoy al idioma inglés de hoy, que traducir del idioma castellano de la época de Miguel de Cervantes, cuando escribió Don Quijote, al idioma inglés, digamos, del día de hoy. Hay un desafío de traducción gigantesco ahí. Y de la misma manera, son muy pocas las personas quienes conocen los idiomas antiguos de la Biblia. Así que eso también pues, complica más la situación. Según pasa el tiempo, los idiomas evolucionan, por lo que las traducciones antiguas, por ejemplo, el caso de la Biblia Reina Valera, pues tiene grandes diferencias a cuando usted mira la traducción de la Biblia de las Américas o cualquier otra traducción que sea diferente a la Reina Valera. Aún la misma traducción Reina Valera ha tenido que evolucionar en su castellano. No es lo mismo la versión original de la Biblia del Oso que la versión de 1960 o la versión de 1995. Ahora bien, hay unos desafíos que podemos nosotros encontrar dentro de lo que es el proceso de traducción. Tenemos temas o palabras que son traducidas del original hebreo o arameo o griego que pudieran producir malentendidos y ofensas a grupos culturales no acostumbrados al mensaje de la Biblia. Y uno de los desafíos que los traductores tienen es usar términos, por ejemplo, para describir a Dios en varios contextos. Un ejemplo de ello es lo que muestran nuestras Biblias
en términos de lo que en nuestra Biblia aparece la expresión en el idioma español de hijo del hombre. Y para describir a Dios se ha utilizado en la Biblia en el idioma castellano esta expresión de el hijo del hombre. Pero en algunas culturas, cuando se menciona acerca de hijo de hombre, pues, hijo de hombre es una forma de describir en algunas culturas al hijo bastardo. Así que entonces tenemos un gran desafío porque la expresión hijo de hombre no se puede utilizar en todos los idiomas. En algunas instancias, idiomas tienen más de una palabra para decir algo y él o el traductor o la traductora pues tienen que escoger una de ellas para poder entonces expresar el mensaje en la mejor manera posible. Ahora bien, tenemos unos grandes desafíos en este proceso de traducción que ya hemos mencionado y creo que debemos de ampliarlos un poco más. Estos desafíos lingüísticos pues no están únicamente reservados a idiomas como el mandarín, por ejemplo, que siempre hablamos de que los chinos tienen un idioma bien complicado, o quizás la lengua de los zulus allá en África, pero aún también idiomas como el inglés o el castellano pues sufren de estos grandes desafíos y el resultado final es traducciones bíblicas con deficiencias. Toda traducción tiene deficiencias por esos elementos. Y debido a ello debemos de entender que pese a que la palabra de Dios es perfecta y permanente, los sistemas de traducción no son perfectos, resultando en errores de traducción que han llevado a personas a tener posiciones teológicas equivocadas. Así que el traductor necesita conocer no solamente el contexto en el que la Biblia fue escrita, sino también debe de conocer el contexto histórico-cultural y literario de la comunidad, pueblo o nación que será la lectora de esa traducción de la Biblia. ¿Podemos tener confianza en las traducciones de la Biblia pese a todos esos grandes desafíos? Pues yo pienso que sí. Teniendo en cuenta que la Biblia es el libro más traducido en la historia y ver el resultado de su impacto en millones de personas alrededor del mundo, podemos decir que podemos confiar en las traducciones aceptadas por la iglesia que tenemos de las Escrituras. Y digo eso porque quiero distinguir entre lo que son las traducciones aceptadas y traducciones hechas por organizaciones como los Testigos de Jehová que han tergiversado las Escrituras. Sin embargo, no debemos de olvidar la realidad de que cuando un documento ha sido traducido de un idioma a otro y de ese otro idioma a un tercero y de ese tercero a un cuarto idioma, tal y como ha ocurrido en algunas instancias con respecto a las traducciones bíblicas, se pierde parte de ese carácter original. No obstante, el mensaje central de la Biblia, el espíritu de las Escrituras, permanece allí, pese a nuestras imperfecciones en todo este proceso de traducción. En el caso de la Biblia en el idioma castellano, pues las versiones modernas pues tienen sus orígenes en el antiguo hebreo y griego. Y esto significa que las versiones de la Biblia que tenemos en el idioma español hoy día son muy confiables, pese a que toda la traducción, pues por supuesto, pierde algo. Pero en el caso de las traducciones modernas que tenemos de la Biblia, no se está utilizando, digamos, la Vulgata, no está usando ninguna versión en latín, sino que se está yendo a la raíz, se está yendo al hebreo, al griego y al arameo para poder tener una mejor traducción en nuestro idioma. Hay una pregunta que siempre queda en el tintero respecto a esto, porque entonces surge la pregunta de cuál es la mejor traducción de la Biblia. Y esto es una pregunta muy difícil de poder contestar. Y hoy, debido a técnicas de mercadeo o enfoques de estudio, pues tenemos un sinnúmero de traducciones de las Escrituras. De la Biblia Scofield hasta la Biblia Pentecostal, los escaparates de las librerías cristianas ofrecen una multiplicidad de opciones de Biblias que son imponentes, ¿no? Tenemos Biblias para la mujer, Biblia para jóvenes, Biblia para estudiantes, Biblia para los seminaristas, Biblias para los calvinistas, Biblias para los arminianos, así que pues hay Biblias para todo el mundo. En una ocasión yo personalmente llegué a tener unas 13 versiones de la Biblia con diferentes énfasis. Mi primera Biblia, por ejemplo, fue una Biblia Scofield.
Y en estos momentos las dos Biblias que yo más utilizo son la versión de la Biblia textual y la Biblia de las Américas. Pese a que, por supuesto, como todo buen evangélico, mantengo conmigo una copia de la Biblia Reina Valera. Y yo creo que eso es parte de lo que ha ocurrido en nuestra sociedad en el día de hoy. Y hemos sido sumamente influenciados por el mercadeo de estas empresas quienes se dedican a casas publicadoras que se dedican a la venta de Biblias a nosotros. La Biblia tiene como autor y editor general a Dios a través del Espíritu Santo. Y los autores humanos fueron inspirados a escribir por el Espíritu Santo, pese a que utilizaron formatos de acuerdo a sus limitaciones y contextos existentes en el momento de escribirse. Y de ese texto original de las Escrituras surgen otras traducciones del texto original, como por ejemplo lo que es la Septuaginta o lo que es la Vulgata. Y de estas traducciones surge una crítica textual con el fin de poder nosotros tener mejores traducciones futuras. Y esto se hizo, pues, por supuesto, comparando diversas ediciones para poder llegar a una traducción más fiel al idioma original. Y el resultado, por supuesto, de estas traducciones que tenemos en nuestros días ha sido, pues, por supuesto, de una calidad superior a lo que había, digamos, hace unos 300, 500, 600 años atrás. Y de las traducciones modernas, pues tenemos ahora otras variantes en el mismo idioma, pero con palabras adaptadas al entendimiento de la presente generación. Y es por eso que Biblias como la Nueva Versión Internacional, entre otras ediciones, han tomado gran importancia debido a que, pues, para las generaciones más jóvenes el idioma castellano pues ha evolucionado y esas Biblias pues responden a esa necesidad de la sociedad de nuestros tiempos. Y desde el momento en que Casiodoro de Reina tradujo la Biblia en el año 1569, con un puñado de documentos originales en hebreo y griego, el desarrollo de las traducciones ha mejorado muchísimo con el descubrir mejores mecanismos para comprender los idiomas antiguos. Y debido a esto, pues tenemos versiones como hace mención en un momento, la Nueva Versión Internacional o la Biblia de las Américas, la Nueva Traducción Viviente, pues tienen, por supuesto, una mejor traducción del Nuevo Testamento que, digamos, la versión Reina Valera. Otras versiones contemporáneas son también exitosas debido a que se han escrito en un castellano moderno que es entendible para esta presente generación. Y es importante tenerle claro que el propósito por el cual la Biblia fue o ha sido traducida. Y esto es para que nosotros, la iglesia, podamos recibir el mensaje de Dios en un idioma entendible por cada uno de nosotros. Si entendemos las Escrituras en un lenguaje comprensible, podremos sin mayor esfuerzo leerla, escucharla, lo cual nos llevará entonces a meditar en ella. Y luego de meditar en ella, nos movemos en la dirección de cumplirla y mantener una relación estrecha con ella en la que yo, por supuesto, me mantendré constantemente escudriñándola. Así que, al fin y a la postre, la mejor traducción de la Biblia es la que usted se sienta cómodo o cómoda. Hay personas quienes pues, son felices con su versión Reina Valera de 1960, mientras que otros recurren a la versión Dios habla hoy. Porque de no ser así, no se entenderían las palabras que hay escritas en las Escrituras en un contexto que ellos puedan capturar. A mí personalmente, pues por supuesto, me sigue gustando la Reina Valera. Me gusta leerla en mi tiempo de ocio y tiempo devocional. Sin embargo, para predicar, pues uso la versión Biblia de las Américas y para enseñar utilizo casi siempre la versión de la Biblia textual. Y una vez más, esto es un asunto, por supuesto, ya de preferencia, ya que todos contienen la palabra de Dios, aunque sean en versiones distintas del idioma castellano. Ahora bien, quiero comentarles un poco acerca de los efectos de la traducción de la Biblia. Digamos, la gente puede ya leer la palabra de Dios en su propio idioma, contrario a lo que había ocurrido siglos atrás.
Lo próximo es que el conocimiento bíblico lleva a las personas a una mayor cercanía a Dios. Lo tercero es que la iglesia crece y se desarrolla, y eso es un gran efecto de la traducción bíblica. Y en algunas instancias ha llevado a la iglesia a dividirse, digamos, en facciones debido a entendimientos teológicos diferentes que chocan estrepitosamente. Esto no es culpa ni de Dios ni de la Biblia. Sin embargo, es uno de los efectos que tenemos a causa de la traducción. Y, por supuesto, nos lleva como efecto también de esta traducción bíblica, pues nos lleva a plantearnos posiciones teológicas locales, de acuerdo al contexto del país, de la sociedad, de la comunidad y de familias. Y nos lleva también a plantearnos un modelo de aplicación de lo leído con el fin de ser mejores creyentes. Y finalmente, permítame darle un par de recomendaciones importantes en el proceso de traducción. Cuando usted vaya a hacer una interpretación bíblica o alguna exégesis para llevarla a una hermenéutica, lea el mismo pasaje en más de una versión de la Biblia. Yo les recomiendo que lean por lo menos el mismo pasaje en 3 versiones distintas de la Biblia. ¿Por qué? Porque eso les va a ayudar inmensamente a usted a poder expandir el conocimiento del texto. Número 2, trate de tener entre estas traducciones una que sea una traducción de estudio, una Biblia de estudio, ya que esas versiones pues contienen información al calce, que son escritas por teólogos o eruditos bíblicos que detallan aspectos importantes del texto. Y esto pues le va a facilitar a usted el proceso interpretativo de la Biblia. Bueno, familia, no hay para más ya en esta edición, en esta sesión número 7 de este curso de introducción a la hermenéutica. Cualquier pregunta que usted tenga, no deje de contactarse conmigo. Estoy a sus órdenes para poder serle de bendición. Que el Señor os continúe bendiciendo y nos continuaremos viendo en la próxima sesión.